a los carbonos. Entonces, yo voy a conocer más en detalle la parte estructural del compuesto. Y si aún sigo teniendo que me falta alguna información para determinar lo más completamente posible la estructura que se quiere proponer, miro el espectro HMBC o HMQC, en la cual voy a tener información de los acoplamientos de hidrógeno con los carbonos vecinos a 2 y 3 enlaces. Y eso me permitirá a mí proponer con un 95 con un porcentaje mayor al 90% la estructura del compuesto. Entonces, en el espectro de RMN de carbono 13, estas son las regiones que fundamentalmente miro. Y también voy a mirar, como decía, el espectro para decir cuáles carbonos son cuaternarios, cuáles terciarios, cuáles primarios, cuáles secundarios. Bien. Entonces, como estábamos ¿sí? diciendo, pasaríamos después, si hay necesidad, es importante mirar los espectros en 2 dimensiones. Estos serían los que tendríamos en cuenta para mirar. Y para completar de manera más precisa, digamos con una veracidad llegar al 100%, vamos a mirar el peso molecular y el patrón de fragmentación, que es por espectrometría de masas, de los cuales comentaremos en las sesiones siguientes sobre esta técnica para el peso molecular y el patrón de fragmentación de acuerdo al tipo de función orgánica de los compuestos orgánicos. ¿Preguntas? Preguntas, por favor. Entonces, fíjense que estos compuestos son más fusionalizados, tienen estructuras un poco más complejas y para ello necesitamos nosotros, ¿sí?, utilizar toda la artillería de la espectroscopía para hacer su identificación. ¿Y cuál es toda esa artillería? Comenzamos con infrarrojo, después pasamos a la RMN. Todas las técnicas son indispensables para la identificación estructural de este compuesto, de compuestos de este tipo. Esta es la estructura de un compuesto de actividad antitumoral, citotóxica, de una utilidad enorme, que es el Taxol. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas, entonces voy a pasar a hablar con ustedes de lo que habíamos quedado. ¿Sí? Nosotros tenemos una parte teórica. En la parte teórica ya tenemos información, datos de cada uno de ustedes, ya tienen datos del ¿sí?, del primer módulo, que fue el de análisis clásico. Tenemos también del módulo 2, que es el de la análisis o evaluación de mezclas. ¿Sí? Ya tenemos, cada uno tenemos, pero del módulo 3, que es de la parte teórica, todavía no tenemos información o datos concretos. Sí hay información, sí, pero no la hemos consolidado. Vamos a consolidarla, ¿sí? Y esa consolidación va a estar con el espectro de infrarrojo, ¿sí?,
y con el espectro de RMN. Ustedes recibieron una muestra de infrarrojo, ¿sí? En esa muestra de infrarrojo tenemos que decir, ¿sí?, cuáles son los grupos funcionales, el grupo funcional principal, si hay grupos funcionales y si la estructura corresponde o en la estructura del compuesto hay anillo aromático o es una cadena alifática. ¿Sí? Ustedes recibieron estas muestras. ¿Sí? ¿Todos la ven? Sí, señor, ya lo vemos. Oh, qué bien. Entonces, ¿aquí qué vamos a colocar? Entonces, para tener esa información de la parte teórica del espectro de infrarrojo, de la parte teórica del módulo 3, la consideración es la siguiente. Ya han revisado el espectro infrarrojo, conocen eso, hemos tenido un feedback, la mayor parte, entonces ya se puede decir, yo tengo esto, no tengo esto, ¿cierto? La mayor parte, ¿sí o no? La mayor parte ya lo puede decir. Bien. También con ese mismo, con esa misma muestra, hace poco le colgamos en la fórmula y la constante física de ese compuesto. ¿Estamos? Constante física y la fórmula. Entonces, ahora, con esa fórmula, ustedes van a calcular el índice de insaturación. ¿Sí? Con el índice de insaturación. Con ese índice de insaturación, van a volver al espectro de infrarrojo y a mirar si esas evidencias que habían asumido para el grupo funcional, la parte carbonada del compuesto, está consecuente, está consecuente con lo que se tiene. También ahí en el Classroom se les dijo, obtengan a través del ChainDraw o el ChainScape el espectro de RMN del compuesto que supone. En la fórmula molecular, entonces, es proponer, con el infrarrojo proponen una estructura. Van a proponer aproximadamente una estructura. Oiga, se pueden ayudar a apoyar en las bases de datos. Se pueden apoyar en la base de datos. ¿En cuáles bases de datos? Ayer mencionamos una base de datos. ¿Sí? Tiene la constante física. Si tiene la constante física, tiene la función orgánica, ¿a dónde nos vamos? ¿A qué parte vamos a buscar? A indagar para que estamos haciendo al Javi. ¿Sí? Porque tenemos la constante física. Un dato. Ustedes vieron que en esa información de la fórmula hay unos compuestos que están resaltados en amarillo. ¿Sí? Bueno, esos compuestos que están resaltados en amarillo son sólidos. Datos son sólidos.
Los que no estén resaltados en amarillo son líquidos. Bien, porque sabemos que la constante física de las muestras que nosotros manejamos son sólidos o líquidos. Y ya estamos diciendo, los que están resaltados en amarillo son muestras sólidas. Bien. Entonces, ustedes van a explicar el espectro de RM protónico y de carbono 13 que obtengan a través del Chern-Case o del Chen-Draw para ese compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, esa información así, y vamos a colocarla aquí, la información. Oye, eh, ¿Sí? una pregunta, creo que uno cómo hace para obtener el espectro con Chem Sketch. Usted nos puede mostrar ahí rápidamente, como un ejemplo. Mm, déjenme termino esto y muestro. ¿Sí? Listo, listo. Ah, pero no sé si aquí yo tenga el Chern-Case. Bueno, pero sí puedo informe del espectro de infrarrojo. Explicar los espectros de RMN y de carbonos simulados del compuesto mediante Chen-Drop o Chern-Case. Miren lo fundamental. En el Classroom colocamos alguna fecha para eso. ¿Cuál fecha? ¿Mm? Sí, profe, para mañana. Entonces, ¿y mañana qué tenemos? Mañana qué. Primero. Entonces, 01, 12 del 2021. Hasta las 22 horas. ¿Listo? Vamos a hacer una cosa, pues, como llegó diciembre con su parranda y alegría, con su parranda y alegría, voy a darles mi regalo de cumpleaños a ustedes. ¿Sí? Que quede hasta el 4 de diciembre esta información, pero hasta las 08 horas de ese día. Hasta las 22, profe. ¡Hey! O me Sí, devuelvo. profe. No, me devuelvo a la fecha que había colocado. Ay, profe, no, sí, que estamos Sí, pues. presentando trabajos finales de todo. Ay, así nos toca. ¿Mm? Sí. Y ustedes también considérenme.
Son Hasta las 20 18, pues, profe. no, hasta las 8 horas del 4. El 4 es un sábado. Ustedes piensen también en doble vía, no piensen en una sola vía, ¿sí? Yo tengo que mirar 26, tengo que mirar 26, porque ahí me van a decir, bueno, tenga la nota, todo eso, téngalo para el otro día. ¿Mm? ¿Sí o no? Ay, muchachos. ¿Eh? Bueno, hasta ahí, hasta ahí nos entendemos. Nos estamos entendiendo en este punto aquí ahora. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay algún parámetro para seguir al informe? Ah, no, eso ya lo hablamos del contenido, del estilo del informe, lo Ah, hablamos. listo. Entonces, es el mismo que el primero, que cuando entregamos Sí, el sí, sí. primero. Ah, listo, profe, Es, gracias. es el mismo estilo. ¿Sí? Bueno, entonces con Profe, respecto, perdón, ¿podría repetir? Es que se me cortó ahí un momentico la señal, el respecto al informe. es el mismo, el estilo que habíamos comentado la vez pasada para el informe referente eh, en el módulo 1, que hicimos una presentación, escribimos aquí en el tablero todo lo que, y también, si mal no estoy, en el Classroom, eso se colocó. Bueno, entonces, ahora vamos a la parte práctica. ¿Sí? Nos hace falta el informe para el módulo 2 y el informe para el módulo 3. ¿Sí? Fechas. Fechas. Tengamos en cuenta lo siguiente, que la última semana de clase va del 6 al 11. El 10 es nuestra última sesión de laboratorio. Entonces, lo que yo les propongo, que el informe de esa segunda muestra sea para la semana siguiente, que es la semana de exámenes finales. Que sea para el día miércoles de la semana siguiente. El informe correspondiente a la muestra del módulo 2. ¿Qué sugieren ustedes?
Profe, pues usted en el laboratorio había dado una fecha tentativa del 15 al 17. Eh, entonces, digamos que el 15, ¿sí? Y el informe de la parte práctica del módulo 3 vamos a hablar de él. En el Classroom, a ustedes ya recibieron, ¿sí? Una muestra, un compuesto orgánico, ¿sí? Un compuesto orgánico. Y de ese compuesto orgánico, ustedes recibieron, ¿sí? El que dice ahí problema, este es el problema 1, recibieron este conjunto de espectros. Está el espectro infrarrojo, está el espectro RMN de carbono 13 y el espectro protónico. Está el espectro de masas y de ñapa el espectro de ultravioleta. Entonces, con estos espectros de ese problema, hay que identificar, basados en estos espectros, cuál es el compuesto. Entonces, cada uno tiene asignado uno de estos. El informe de este, en el Classroom pusimos una fecha. No, profe, de ese todavía no hemos hablado. No hay fecha propuesta en el Classroom. Bueno, entonces propongamos la fecha. Antes o después de la entrega del informe de la mezcla. Recordar que las notas hay que ponerlas en la plataforma hasta el 18 de diciembre. Ah, no, hasta el 17. Sí, 15 miércoles, 17 viernes. Entonces, escucho. Profe, yo digo que en la fecha que usted considere mejor, de le quede más fácil calificar. Y, y otra cosa, profe, es que no me aparecen los espectros problema en el Classroom. Sí, ahí hay un archivo. Un archivo que dice muestra, ¿no aparece? No, profe, no aparece. Dice el número, pero no aparece el archivo. Debe decir un archivo que diga muestra práctica módulo 3. ¿No aparece? Entonces, bueno, entonces yo lo subo, vamos a... el archivo se va a llamar, lo vamos a cargar ahí mismo, ¿sí?
y el archivo donde están los espectros dice muestra práctica módulo 3. Ese es el nombre del archivo. Pero cada uno sí tiene cuál es el problema que tiene que trabajar, ¿cierto? Sí, profe, ahí aparece la lista. Sí. Mire que aquí está, no sé qué se me escapó esto, aquí están cada uno de los problemas. ¿Sí? Y todos contienen básicamente lo mismo, el espectro de infrarrojo, el espectro protónico de carbono 3, el espectro de masas, ¿sí? Y la información de un espectro de ultravioleta en caso tal de que lo requiera. Por favor, me confirman si ya está el archivo, ¿sí? Listo, profe, ahora ya. Vuelvo a preguntar, la fecha que para la entrega de ese informe con respecto a la parte práctica del módulo 3, ¿qué opinan ustedes que sea antes o después de la entrega del informe de la mezcla, del el informe de la muestra del módulo 2? ¿Cuál de las dos fechas? Profe, yo diría que después, como para tener un día más para rectificar lo que uno va a subir.
Es decir, que el 16 o el 17. Sí, señor, pero a usted le quedaría muy cerca para subir las notas, ya que es el 18. No, pero si lo convenimos y si hay que subirlas el 17 o el 18, pues ahí nos enclaustramos ¿sí? Para hacerlo y colocar las notas. Entonces, propuesta 17. ¿Sí? Por favor, modulen algo. ¿Sí? Profe, a mí me gusta su propuesta del 17 para entregar el informe. Sí, profe, eso está bien. Hasta las 14 horas. ¿Ah? Sí, profe, para que también tenga tiempo de calificar. Bueno, entonces queda combinado. ¿Listo? ¿Cómo rematamos esta parte? Como les comentaba, la clase del lunes y del próximo martes va a ser virtual, ¿sí? Va a ser virtual. Con respecto a de los espectros, y voy a escribir acá con respecto a la información, referente aquí, ¿sí? Tienen la fórmula molecular, ¿sí? Entonces recuerden que con esta fórmula molecular van a calcular van a calcular van a calcular ¿qué le pasa a esto? Calcular el índice de eficiencia de hidrógenos.
e inferir aspectos estructurales. Seguidamente van a dibujar o hacer la representación de un compuesto, propuesto para esa fórmula molecular de acuerdo a la constante física que tienen, ¿sí? Y que han buscado en el handbook. Pues, ¿sí? Van a entrar al ChainDraw o ChainScape o el ChainScapes y en el icono donde se observa de calcular el espectro de RMN protónico y también el de carbono, le dan clic y ahí se abre otra ventana con el espectro dibujado. Y ese espectro que dibuja ese programa, esa plataforma, ustedes lo pueden, digamos, coger y llevarlo a Word y hacer la mirada, el análisis de cada una de las señales que ahí aparecen. Recuerden también que en la parte inferior de esa ventana que se le despliega, le da información de los desplazamientos químicos. Y si quieren, y también van a revisar con esa fórmula que tiene el espectro que obtengan, pues ustedes hacen el análisis completo. Lo que estaba viendo aquí es que en este computador no está el programa, ¿sí? Pero yo lo llevaría en mi computador el viernes y hacemos o si este salón no está ocupado el viernes en la mañana, dividimos el grupo en dos y les muestro cómo, de lo que estamos diciendo, cómo se hace. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Bueno, entonces dejamos ahí que la pasen Profe, muy bien. ¿Sí? profe, perdón, yo tenía una preguntita respecto al informe. En el informe 1 usted pide una parte como de presupuesto. Sí, En esta parte lo hacemos también. sí, Entonces, pues averiguamos más o menos cuánto hay un análisis externo para ese análisis o qué. claro. Está bien, bien pensado. Ah, bueno, gracias. Profe, Se fue y nos dejó solitos. eso que él dijo, pues que iba a explicar el viernes, igual ese informe no hay que entregarlo el viernes a las 8. El Sí, sábado. ¿el Para el 4 es el sábado o el viernes? No, el El sábado. 4 El es sábado. el... El 4 es sábado. Ah, sí, sí. Oigan, pero entonces Gracias. ese informe del IR, o sea, es más o menos parecido al informe de laboratorio, pero sin todo eso de las pruebas de clasificación o cómo. Se supone que sí, algo así.
Es que yo entendí que el informe de IR y el informe de RM va juntos. Ah, O, ya. o quién entendió algo diferente. Pues sí, yo también quedé con esa duda, como si van juntos o esa parte o qué. Porque recuerden que nosotros presentamos para el módulo 2 algo que él nos mandó en Origin, un mundo de datos, si recuerdan, y que todo eso teníamos que hacer el espectro IR. Y después nosotros le mandamos un informe. Pero yo Ah, supongo que al hacer de RMN, uno ya pues adjunta lo de IR y ahí empieza a desarrollar. Pero eso era un informe, eso era un reporte para que él le dijera a uno más o menos si estaba bien o no. No. Ah, entonces es un reporte, entonces el informe sí va conjunto. Ya, gracias. Sí, porque hasta donde yo entendía, eso era solo como el reporte para que él nos guiara, que fue lo que él hizo en clase de, de explicarle pues de preguntarle a cada uno que cómo le estaba quedando, que qué pensaba que tenía. Bueno, creo yo que es así. Entonces sí va conjunto. Yo tenía una duda, es que para que él da la fórmula molecular y da un punto físico, ¿cómo es que se llama? Es que no lo tengo aquí. una constante física. Para que da la constante física. Es que Para no que uno lo busque en el handbook, pues eso lo entendí yo, que uno busca la constante física en el handbook, dependiendo pues el compuesto que tenga. Y miras cuál es el posible compuesto que te aparece ahí. Muchas gracias. Niñas, pero nos dio lo mismo que nos dé más tiempo para entregar eso el sábado, porque igual él nos va a enseñar a manejar ese programa el viernes, o sea, solo tendremos un día. Pues No, sería lo pero ideal, pero yo no creo que nos dé más tiempo. Si yo le pedí más horitas y dijo que no. Pero Entonces, igual de aquí, de los presentes, ¿quién no ha podido con Chemsdraw o Yo Chems? no he no, podido, yo no he yo, podido con eso. yo tampoco. Pues si quiere, cuadramos una reunión para que descarguen el programa y dibujamos de una vez esos espectros. Me bueno, parece pues Bueno, sería excelente. ideal. Sí, pues yo lo que hice, yo les puedo explicar ahí un momentico, lo básico. tan linda, muchas gracias. ¿Cuándo fue? Gracias. Pues me dicen, yo hoy tengo clase a las 5, entonces estoy libre antes de las 5. Ya no Ay, tengo más clases o sino sea, después de las... puede ser por ahí tipo 2 o 3 de la tarde. Listo, háganle, entonces crean el Meet y, y, Mandando al grupo. y lo mandas al grupo. Mientras yo voy a buscar la información de dónde descargué el programa para que lo vayan descargando. Ah, bueno, Dai, mil Ya, gracias. dale, gracias. Bueno, Muchas dale, gracias. dale, que estén bien. Sí, Hasta chao, que luego. estés Bueno, hablamos por la tarde. Chao. Bueno, chao. Bueno, chao chicos.